Saludos desde Washington, hoy a una cuadra del Congreso de los Estados Unidos y a 16 de la Casa Blanca, en lugar de Juan Carlos Iragorri, en este club de prensa especial, siguiendo la cobertura de NTN24 y Noticias RCN para la toma de posesión del 45º presidente de los Estados Unidos. Como veían en las imágenes antes de despedir en esa pausa comerciales, la pareja del presidente electo, el presidente electo y su esposa, Melania, ya están en la Casa Blanca, han sido recibidos por el presidente Obama y su mujer y en breve se desplazarán hacia aquí, hacia el Capitolio, donde Donald Trump tiene que jurar su cargo. En este club de prensa especial hoy, cobertura NTN24 con Raquel Godos, periodista de la agencia EFE, gracias por estar con nosotros, y con Juan Carlos Hidalgo, ese investigador del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento conservadores más importantes de la capital de Estados Unidos. ¿Cómo acaba esta presidencia de Barack Obama y cómo empieza la de Donald Trump? Bueno, la presidencia de Obama acaba de la mano de la de Donald Trump con la incertidumbre de lo que va a venir. Después de 8 años de presidencia demócrata, de un presidente negro, del primer presidente negro de Estados Unidos, llega lo inesperado, ¿no?, con Donald Trump. Es una presidencia a la que no podemos predecir absolutamente nada, igual que tampoco pudimos predecir correctamente su victoria. Así que veremos a ver si Trump hace todo lo que prometió durante la campaña electoral, que ejecuta contra el legado de Obama, de qué manera trata de dilapidar el legado de Obama, que parece ser va a empezar a desmontar a través de la reforma sanitaria, una de sus principales políticas a nivel doméstico. Y bueno, ahí está la incógnita. Sí, el presidente Obama termina con altos niveles de popularidad, de hecho niveles de popularidad equivalentes a los que tenía Ronald Reagan también cuando terminó su mandato. Mientras que Donald Trump ingresa al poder como el presidente electo más impopular, por lo menos desde que se tienen mediciones. Entonces hay un gran contraste entre los dos hombres. Como mencionaba Raquel, hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el norte que va a tener Donald Trump en muchos aspectos de política. Él prometió cosas inverosímiles, donde en la campaña prometió cosas que van incluso contra la ortodoxia de su propio partido. Pero lo que sí sabemos es de que, para nuevamente volver al tema de Obama y Trump, de que mucho del legado de Obama se encuentra sobre bases muy endebles. Mucho de esto fue mucho del legado de Obama, principalmente en materia ambiental, en materia regulatoria, en materia migratoria, incluso en política exterior, se realizó mediante acciones ejecutivas, decretos ejecutivos que hoy mismo el presidente Trump en la tarde va a poder empezar a revertir con una simple firma. Aquellas cosas que fueron sancionadas por ley, como la reforma de salud, la reforma financiera, han sido muy impopulares con el Partido Republicano, y el Partido Republicano va a controlar ambas cámaras en este edificio aquí detrás de nosotros. Y por lo tanto es de esperar entonces que también estas reformas, que son parte del pilar, parte del legado de Barack Obama, tengan los días contados. Así que es irónico que un presidente que se va tan popular del poder, que propios extraños le reconocen el señorío con el que se condujo en la Casa Blanca. Yo siempre fui muy crítico de sus políticas, particularmente sus políticas económicas, pero aún así hay como decimos en Costa Rica, cierta cabanga, ¿verdad? Cierta homesickness, no sé cuál es la palabra que usan ustedes. Nostalgia, hay cierta nostalgia de verlo partir, puesto que sin duda alguna fue un presidente que en su momento tendió puentes a ciertas comunidades que por muchas décadas fueron ignorados en Estados Unidos. Jamás pensé que Juan Carlos Hidalgo diría que sentiría nostalgia de ver partir a Barack Obama. Bueno, el problema es lo que viene, ¿verdad? Eso es lo que me genera más nostalgia. Yo creo que mucho tiene que ver la popularidad de que el presidente adquirió, porque hay que recordar que durante muy gran parte de su periodo, el presidente Obama tuvo niveles de popularidad bastante bajos, en los bajos 40. La popularidad de Obama empieza a aumentar cuando arranca la campaña presidencial de Estados Unidos. Y entonces se ve el contraste. Usted mencionaba ahora las propuestas de Donald Trump, irónicamente, propuestas difíciles de cumplir, pero que calaron en una clase media, sobre todo trabajadora, que ha visto frustrada el desarrollo económico de su futuro, precisamente por
diversos factores, algunos de ellos la globalización, otros los tratados de libre comercio que forman parte de ese proceso de globalización. Donald Trump ha llegado a la presidencia con promesas difíciles de cumplir. El hecho de que esas promesas hayan sido la bandera fundamental de su victoria hace que su presidencia esté en mucho mayor riesgo de ser un fracaso. Bueno, efectivamente, hay muchas expectativas por parte de sus electores de que él vaya a cumplir sus promesas, y no solo eso, como la campaña populista en donde él se presentó como la antítesis de la clase política, una clase política mentirosa, una clase política que está para servir sus intereses. Él se convirtió en el campeón del tipo regular, ¿verdad?, del ciudadano, del votante regular. Ahora las expectativas de este electorado son muy altas, y en el momento en que vean que Donald Trump no va a empezar a poder entregar muchas de sus promesas, hacerlas una realidad, por ejemplo, revertir el déficit comercial de Estados Unidos, revertir la caída en los puestos laborales en el sector manufacturero, construir un muro en la frontera sur y hacer que México pague por expulsar a 11 millones de inmigrantes. Bueno, cuando empieza y drenar el pantano, como él dijo, ¿verdad?, que es acabar esa cultura de la puerta giratoria entre los lobbies, los cabildos y los políticos. Cuando ellos vean que estas promesas no se están materializando, creo yo que entonces podemos ver una caída. Precisamente, Raquel, fue el de limitar el mandato de los congresistas y senadores a 2 términos, como lo establece la Constitución para el presidente. Inmediatamente recibió el rechazo de propios y extraños, de demócratas y de republicanos. Promesas difíciles de cumplir que ponen ahí ese interrogante en el éxito del presidente Trump. Es que sobre todo hay que tener en cuenta que el sistema político de este país tiene una división de poderes muy marcada. El legislativo tiene un gran poder en este país. Aunque tiene, como decía Juan Carlos, las 2 cámaras a su favor, ningún republicano de la vieja guardia, de esos que él quiere drenar, le va a dejar el camino tan fácil para que él lo haga. Va a ser complicado que un republicano esté a su lado mientras él intenta, digamos, pavimentar el camino para sacarlos del Congreso. Hay congresistas, no solamente demócratas, también republicanos, que llevan más de 30 años en este edificio que tenemos aquí detrás. ¿De qué manera puede él acabar con esa dinámica? Es muy complicado por mucho que él lo prometa, sobre todo porque sacar a la gente de ese poder en esta situación va a ser muy complicado. Además, los congresistas tienen un deber constitucional de control sobre el presidente que en este país está muy arraigado. Vamos a ver de qué manera estos republicanos a los que él trataba de defenestrar en su campaña electoral y criticaba con vehemencia se alinean con él. Hay una sensación ahora de que los republicanos están abrazando a Trump, cosa que no hacían durante la campaña porque temían perder sus asientos en las legislativas que se celebraban a la vez, porque han recuperado ese poder que tanto extrañaban y que sobre todo en la época de Obama les parecía inalcanzable, ¿no?, con ese movimiento de la esperanza que abanderaba él. Ahora están, digamos, aplaudiendo esa recuperación del poder, pero todo está por ver en función de qué manera Trump ejecuta esas promesas y les pone a ellos en riesgo. No hay pocos analistas que auguren que Donald Trump puede ser un presidente que pase por un proceso de impeachment, lo que se dice que el Congreso de los Estados Unidos le llama capítulo para acabar relevándolo y ofreciéndole la presidencia al vicepresidente de acuerdo al tema sucesorio. Ustedes, viendo por ejemplo estos días las diferencias que hay entre los miembros de su gabinete y las mismas posiciones que ha expresado Donald Trump en la campaña, ¿auguran, ven la posibilidad de que se produzca ese proceso de impeachment? Bueno, recordemos que el proceso de impeachment es un juicio político, tiene que haberse cometido algún acto grave que el Congreso determine que ha sido grave. Solo 2 presidentes han sido sometidos a un juicio político, ambos sobrevivieron al juicio político. Uno fue Andrew Johnson, que fue el vicepresidente que se convirtió presidente cuando Abraham Lincoln fue asesinado. A él se le imputó el hecho de que destituyó en ese momento al secretario de guerra, que era muy popular entre los congresistas. Eso hizo que entonces el Congreso quisiera destituirlo. Andrew Johnson se terminó salvando por un solo voto en el Senado. La manera en que funciona el juicio político es que la Cámara de Representantes aprueba los artículos de impeachment, como se llama, de juicio político, y los cargos por un voto de mayoría simple. Creo que es mayoría simple. Y después el Senado, con 2/3, tiene que determinar si el presidente es culpable o no, y si hay 2/3, entonces pierde su cargo.
A Bill Clinton lo que se le imputó no fue el escándalo con Mónica Lewinsky, sino fue haber mentido ante un gran jurado al respecto. Bueno, esa era la gran excusa de los republicanos. Esa era la gran excusa de los republicanos. Entonces tiene que haber un crimen que el Congreso determine que ha sido de alta traición o bastante serio. En el caso de Trump tendremos que ver qué tipo de situación él puede incurrir para que los republicanos, su propio partido, al cual le temen mucho a Trump, porque al final de cuentas la base republicana está con Trump, no está con ellos aquí, qué clase de cargo ellos se podrían encontrar para promover un juicio político contra su propio presidente. Hay analistas y exasesores de la Casa Blanca que ya han manifestado que desde el minuto 1 Trump estaría incumpliendo o violando ciertas leyes, sobre todo por los conflictos de intereses que tiene con el tema de sus empresas a lo largo y ancho del mundo. El hecho de que se haya negado a dejar en un fideicomiso ciego sus empresas y las haya dejado en manos de sus hijos, con lo cual él puede tener acceso a los movimientos comerciales de esas empresas. Hay quien opina que desde el minuto 1, desde el segundo número 1 hoy al mediodía, él ya estaría en un momento que estaría cometiendo razones suficientes como para que se le llamara juicio político. La cuestión es que la Constitución estadounidense, como comentaba Juan Carlos, establece o le otorga al Congreso la total discreción en esa decisión, con lo cual no es que ellos se vean obligados, los congresistas, a convocar el juicio político porque él haya cometido algún delito, sino es bajo su responsabilidad y su opinión el llamarle o no a juicio político, con lo cual es difícil pensar que en estos momentos vaya a suceder, precisamente por lo que comentábamos antes, porque Trump, les guste o no, les ha devuelto el poder. Hay una cosa interesante ahí, y es que en Estados Unidos tenemos elecciones de medio periodo, ¿verdad? Claro. Al final de cuentas, lo único que motiva a estos señores aquí en el Congreso de Estados Unidos es su propia carrera política. Vos lo mencionaste antes, Gustavo, que el hecho de que Trump promovió ponerle límites a los periodos de Congreso, que es una magnífica idea, que estuvo contemplada originalmente en las discusiones constitucionales de Estados Unidos. Algunos estados a nivel estatal, sus legislaturas tienen estos términos de periodo para sus legisladores estatales. Pero bueno, en el primer momento que Trump lo planteó, le cerraron la puerta en la cara. Ahí no hubo ningún tipo de discusión, porque como mencionaba bien Raquel, hay señores que tienen 30 o 40 años de estar en el mismo John McCain. Por ejemplo. Entonces, veamos dentro de 2 años. Dentro de 2 años, por ejemplo, lo hemos visto con George Bush, W. Bush. En su momento, su propio partido le dio la espalda conforme George W. Bush fue perdiendo popularidad y llegaban las elecciones de medio periodo en donde ningún congresista llamó a George W. Bush para que hiciera campaña con él en sus distritos o en sus estados. Lo vimos incluso con el mismo presidente Obama. Las 2 elecciones de medio periodo fueron un desastre para el Partido Demócrata y en la última elección de medio periodo ningún congresista llamó a Barack Obama para que hiciera campaña con él. En ese momento, Barack Obama impopular. Veamos dentro de 2 años. Ya Trump no tiene a Hillary Clinton como su antítesis. Ya no es una elección. Todo aquí va a girar sobre la figura de Donald Trump y lo que él está haciendo o dejando de hacer. Veremos entonces dentro de 2 años si los republicanos van a hacer fila llamando a Donald Trump para que haga campaña con ellos o se van a alejar. Eso es una primera señal de que un posible divorcio entre el Partido Republicano, los congresistas por lo menos, y el presidente. Si vemos la evolución, el comportamiento de los votantes, el juicio de los votantes en Estados Unidos en las últimas décadas, siempre han tendido a balancear el poder buscando y aprovechando lo que los padres fundadores quisieron, y es darle al Congreso el contrabalance a una presidencia fuerte o autoritaria, y precisamente para evitarla. En las de Barack Obama ganó las elecciones, como ha pasado ahora con los republicanos. Tienen la Casa Blanca, el Congreso y el Senado, la Cámara y el Senado, es decir, el Congreso en general. ¿Es una oportunidad para los demócratas en próximas elecciones de medio término llegar a controlar el Senado? ¿O la debilidad de la que salen de estas elecciones les augura un camino, un desierto un poco más largo? Hay una cuestión, digamos, territorial de mapas. Porque en las elecciones de 2018 de medio término, los que tienen que mantener más números de asientos, se elige cada 2 años 1/3 del Senado, y los que están en juego dentro de 2 años en su mayoría son asientos que ahora están en el poder de los demócratas. Siempre es más difícil mantener el asiento, defenderlo, que intentar arrebatarlo. En estas elecciones era
un panorama casi perfecto para los demócratas para lograr esa mayoría. Se quedaron a 2 asientos, recortaron un poco la diferencia, pero se quedaron a 2 asientos de recuperarla, la perdieron hace 2 años. Entonces ahí hay un factor, digamos, meramente demográfico y geográfico en el que es difícil incidir. Por otra parte, ellos se tienen que reconstruir. El Partido Demócrata ahora es prácticamente un solar, nadie sabe quién manda ahí, están en una especie de pensamiento y reflexión interna para ver quién toma las riendas del partido. Veremos en los próximos meses cómo va. Y la incógnita va a estar en función de quién toma las riendas del partido y de qué manera Donald Trump ejecuta sus políticas. Ahí ellos van a tener que tomar decisiones muy duras a nivel opositor, van a tener que hacer una oposición férrea a Trump si quieren conservar y mantener el legado de Obama del que tanto presumen. Sí, como mencionaba Raquel, en el Senado se escoge 1/3 en cada elección de medio periodo o elección presidencial. Los senadores sirven un periodo de 6 años. Los senadores que van a estar para reelección en el 2018 fueron senadores que fueron electos cuando Barack Obama se reeligió en el 2012. Entonces, Barack Obama tuvo un efecto en hacer que muchos senadores, principalmente de estados republicanos, fueran electos. Hay senadores que creo que es de Montana, si bien no estoy equivocado, hay senadores de algunas de las Dakotas, o sea, son estados que son republicanos que por la ola que tuvo Obama fueron reelectos, pero ya no va a estar Obama en el 2018 y entonces por eso los demócratas están más bien muy vulnerables de perder escaños en el Senado. En la Cámara de Representantes la historia es otra. Los distritos electorales en cada estado se dibujan de una manera muy arbitraria. Quienes dibujan los distritos son las legislaturas estatales. Y en las legislaturas estatales se ha repetido lo que ha ocurrido a nivel federal. Los demócratas han sido barridos durante la presidencia de Obama. Se han perdido 1000 escaños a nivel estatal en las legislaturas estatales. Entonces los republicanos controlan las legislaturas estatales y son ellos los que pueden dibujar los distritos de tal manera que aseguran. Y eso es lo que ha pasado, que aseguran. Gerrymandering se llama. Y eso es lo que ha pasado y eso entonces hace que cada vez sea más difícil de que la Cámara de Representantes pueda pasar a manos del otro partido. Se habla muy poco de eso y es muy importante lo que dice Juan Carlos porque estamos acostumbrados a hablar de Estados Unidos a un nivel político muy elevado, pero no analizamos las bases, ¿no? Cuando Hillary Clinton perdió contra Donald Trump, un quizá molesto Obama salió diciendo que él no había ganado Iowa gratuitamente, había estado allí 83 días de campaña. Pues digamos que eso es lo que les pasa a los demócratas. Han perdido mucha de su base electoral a nivel local y legislativo estatal y se han dejado llevar por, digamos, la victoria de Obama a nivel nacional y tienen que volver a rehacerse en ese sentido porque si no, no van a poder volver a dibujar esos distritos electorales que les ayudan a retomar la Cámara Baja que perdieron, si no estoy mal, en 2012, en 2010. En 2010. Obama solo llevan, exacto, 2 años solamente con el Congreso Demócrata. Sí. Así que vamos a ver ese proceso de reestructuración demócrata para ver hacia dónde van. Por ejemplo, el exfiscal general Eric Holder ya ha dicho que está muy interesado en tratar de ayudar a los demócratas en esa lucha contra el gerrymandering que les afecta tanto. Bueno, de hecho el presidente Obama ha dicho que esa va a ser su misión de postpresidencia. Junto a Holder, junto con Holder, luchar y también asegurar que los valores fundamentales, dijo el presidente Obama en su discurso de despedida en Chicago la semana pasada, no son vulnerados. Estamos en este especial cobertura NTN24 Noticias RCN, programa Club de Prensa, hoy desde el Capitolio, el lugar de la noticia donde en menos de 2 horas Donald Trump tomará posesión como 45º presidente de los Estados Unidos. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, en este especial NTN24 Noticias RCN, cuando vemos ahí las imágenes en directo, en vivo, de la mansión presidencial, donde hoy se acaba una era, la era Obama, y comienza otra, la era Trump. Van llegando invitados también en la zona del Congreso, donde los congresistas, los invitados de los congresistas, personajes ilustres, van a estar en esta jornada en la que Donald Trump colocará su mano izquierda sobre 2 Biblias, una que le regaló su madre, otra la de Lincoln, y con la mano derecha alzada jurará
como 45º presidente de los Estados Unidos. Las miradas de los que no les gusta esta jornada, esta toma de posesión, están puestas en los demócratas, en este club de prensa con Raquel Codos y con Juan Carlos Hidalgo, demócratas cuyo liderazgo se ha visto fuertemente debilitado tras una campaña electoral que fue divisiva y que aparta a una figura imponente de la política estadounidense, Hillary Clinton, que ha demostrado que podía llegar a ser casi todo, porque lo intentó 2 veces y se quedó con las ganas de ser presidenta de los Estados Unidos. Pero en cualquier caso, esto me hace recordar una encuesta que salió recientemente en la que se preguntaba a demócratas e independientes quién querrían que liderase el partido. Estaba en la lista, en la terna, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, que es una senadora por Massachusetts, ubicada a la izquierda del Partido Demócrata. Estaba Joe Biden, que es el popular vicepresidente, carismático, que ha estado al lado de Barack Obama en estos últimos 8 años en la Casa Blanca. Volvían a sugerir Hillary Clinton y como última opción estaba una cara nueva. Sorprendían los resultados porque hasta 6, casi 7 de cada 10 optaron por esa opción. ¿Tan mal está ese liderazgo del Partido Demócrata, Raquel? Bueno, yo creo que la derrota de Hillary Clinton ha devastado todas las raíces y todos los pilares en los que se estaban sustentando, porque la candidatura de Hillary llega de tal manera que hablábamos de ella hace 4 años. Nadie pensaba siquiera que hubiera haber un candidato plausible que le hiciera frente. Pero eso también pasó en el 2008. Sí, pero esta vez como que era ya la segunda opción y como que ya no había ninguna duda, ¿no? Bueno, le arrebató Obama su puesto, pero ahora ya nadie se va a atrever a enfrentarse a ella, tanto y así que el propio Joe Biden no se presentó a la candidatura como algunos esperaban y el único que fue capaz de hacerlo fue un senador independiente, porque recordemos que Bernie Sanders no milita activamente en el Partido Demócrata, es un senador independiente que además partió de una candidatura extremadamente raquítica, no tenía fondos, lo hizo todo a base de donaciones pequeñas de la población. Entonces, evidentemente, los demócratas le habían abierto el camino a Hillary Clinton y nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Ahora, después de que esa apuesta tan dura a una sola carta que hicieron los demócratas les salió mal, les toca volver a reconstruirse y los propios militantes, digamos, los propios votantes del partido ya no confían en esa vieja guardia también demócrata porque se ha comprobado que no funciona. No tanto solamente por la figura de Hillary Clinton, que les parecía, digamos, poco confiable, una candidata a la que consideraban fría y en la que no confiaban demasiado, sino porque además quieren algo nuevo. ¿Quién puede ser alguien nuevo ahora en el Partido Demócrata? Bueno, hablan de Tom Pérez, que hasta dentro de una hora era el secretario de Trabajo de Estados Unidos, de origen dominicano. Sí, como candidato presidencial queda mucho por ver hacia dónde van, precisamente por eso, porque primero necesitan a alguien que empiece a dirigir el partido y cree una estrategia para recuperar ese poder. Sí, cuando Raquel usa el término vieja guardia, no es un término figurativo, es literal. Sí, es una guardia geriátrica. Si nosotros vemos Bernie Sanders, 74 años, Elizabeth Warren creo que anda por 68, más o menos, Nancy Pelosi anda como por 79, Chuck Schumer creo que anda como por 67, o sea, son figuras ya bastante avanzadas en edad y no se ve esa figura joven en el Partido Demócrata que levante el estandarte. Los 2 últimos presidentes demócratas fueron hombres bastante jóvenes. Es que no aprendieran del éxito de Obama. Exacto, que fue un outsider. Lo que pasa es que si buscamos figuras jóvenes en los partidos, los republicanos no están mucho mejor. Me atrevería a decir que precisamente todo lo contrario. Los republicanos tienen figuras jóvenes. Marco Rubio es un tipo joven, el mismo Ted Cruz, nos guste o no, son tipos jóvenes. A nivel de gobernatura, los republicanos controlan 30 y resto gobernaturas y también ahí hay muchos gobernadores entre sus 40 y 50 que pueden ser presidenciables eventualmente. Mientras que Sandoval de Nevada, mientras que los demócratas únicamente tienen, qué sé yo, ¿cuántos son? Como 18 gobernaturas de 50. O sea, tienen un pool mucho más reducido de donde poder escoger liderazgos. Y a nivel estatal, como ya mencionamos, legislaturas estatales, y no olvidemos que Barack Obama saltó de ser un senador estatal a ser un senador federal, a ser presidente. A nivel estatal, los demócratas han sido diezmados. Y luego hay otra cuestión, que el electorado demócrata es mucho más joven demográficamente. Entonces es una contradicción para ellos tener candidatos tan mayores, tan anquilosados en una retórica cuando ellos tienen el poder de apelar a la juventud porque tienen un núcleo mucho mayor
en cuanto al, digamos, el sector social más joven de la población, ¿no? ¿Cómo acaba la presidencia de Barack Obama? Barack Obama es un presidente que ha estado... siempre se ha querido presentar, no le ha molestado, de hecho creo que se sentía muy cómodo como un presidente intelectual. Un presidente que había sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, un presidente que escribe, que se presentaba con análisis que sorprendían tal vez de otros presidentes que no entraban tanto en esa esfera intelectual y que al mismo tiempo sabía conectar con las clases medias de este país. Pero ha sido también un presidente que precisamente por esa parte intelectual le ha gustado hacer una retrospectiva para intentar entender cómo le va a juzgar la historia, cuál va a ser su legado. Y por lo que vemos en el ruido mediático de los últimos días, de las últimas semanas, el principal pilar de ese legado es la reforma sanitaria, que es la que está precisamente en juego. Sin eso, Obama será recordado ¿por qué? ¿Por Cuba? Bueno, puede ser por Cuba, pero Cuba puede ser revertido fácilmente. Hoy mismo Trump puede revertir todo lo hecho por Obama sobre Cuba en esta tarde con varios decretos presidenciales. No va a ocurrir, pero solo para ilustrar lo endeble que es ese legado. Creo yo que tal vez el legado va más por el tema, hay un legado que no es necesariamente el presidente Obama, y yo disputo que sea el presidente Obama a pesar de que él lo trata de pedir como es el tema del matrimonio igualitario. Eso fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el presidente Obama se lanzó en el 2008, la primera vez como un defensor del matrimonio tradicional. Luego dijo que sus posiciones estaban evolucionando y evolucionaban conforme las encuestas de Estados Unidos evolucionaban. Finalmente se declaró partidario del matrimonio igualitario ya cuando las encuestas indicaban de que una mayoría de estadounidenses lo apoyaban. Sí, las encuestas lo indicaban, pero el paso fue valiente. El paso fue valiente, fue en la dirección correcta y eventualmente fue santificado por un fallo de la Corte Suprema con los 4 votos de los magistrados socialdemócratas más uno nombrado conservador, que es Kennedy, ¿verdad? El magistrado Kennedy. Yo creo que ese es un legado que va a quedar ahí. Ya es un fallo de la Corte Suprema que va a ser muy difícil ser revertido. Todo lo demás está sobre el tapete. La personalidad de Obama, como mencionabas, fue muy profesorial y eso le generó muchas críticas, incluso dentro de su mismo partido. No era un tipo empático, no era un tipo que generó muchas relaciones personales con los miembros del Congreso. Se le criticaba mucho que pasaba mucho tiempo. Le costaba mucho. Jugaba golf mucho en solitario y no invitaba a gente ni siquiera de su propio partido a la Casa Blanca. En momentos de tensión con el Congreso le abrió la puerta a jugar a golf a John Boehner. Sí, bueno, y después grabó, al final de su mandato, grabó un video con John Boehner, ¿verdad? El presidente de la Cámara Baja en ese momento, bastante gracioso, republicano. Pero quien le salvó la tanda, como decimos en Costa Rica, quien le salvó muchas veces la tanda aquí en el Congreso fue Joe Biden. Joe Biden, que fue senador por décadas y que fue el que en muchos de estos momentos de tensión sobre el límite del techo de la deuda o el posible default, era Joe Biden el que mandaban al Congreso a hacer los acuerdos. Bueno, es que ahora solamente se escucha a los republicanos llorar por la marcha de Joe Biden, ninguno llora por la marcha de Barack Obama. Pero además hay que recordar que ese paso con el tema del matrimonio homosexual lo forzó un poquito Biden, porque si recuerdan, fue primero él quien dijo que estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual y a Obama le tocó salir. Efectivamente. ¿Ustedes no creen que eso era una estrategia pensada? No. Joe Biden tiene una reputación por no cuidar la lengua. Improvisante. Por no cuidar la lengua. Lo dijo y hubo una tormenta política como de 3 días en donde el presidente se negó a salir a decir cuál era su posición. Yo recuerdo en las calles de Washington cómo la gente se agolpaba a las televisiones en los bares por la calle, en los cristales, como hacen en nuestros países para ver el fútbol, los resultados de fútbol, mientras Biden hablaba sobre el matrimonio homosexual porque estaban totalmente impresionados. El legado con América Latina. Esta semana aquí en NTN24 conversábamos con Mark Feinstein, ha sido uno de los asesores del presidente Obama, parte del miembro del Consejo de Seguridad Nacional, estaba encargado de las relaciones con el hemisferio occidental. Él nos aseguraba en una entrevista conjunta con El País que Estados Unidos vive su mejor momento, el mejor momento de la historia con los países de América Latina. Eso es una exageración. La Alianza para el Progreso de Kennedy probablemente fue uno de los mejores momentos en la relación entre Estados Unidos y el resto de América Latina. O el mismo Bill Clinton cuando anuncia el lanzamiento de las negociaciones para un área de libre comercio de las Américas en Miami con todos los jefes de Estado de la región. Ahora, una idea de que el presidente de Estados Unidos pueda convocar a todos los jefes de Estado a Estados Unidos, a una cumbre, es inaudita, porque hay regímenes totalmente antagonistas a Washington, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Sin duda alguna,
mejoró muchísimo con respecto a la relación que tenía George W. Bush. Hubo avances importantes que yo destaco, como es el tema del restablecimiento de relaciones con Cuba, el movilizarse hacia una normalización de relaciones con la isla, que eso fue un foco de fricción cada vez mayor en la relación entre Washington y la región. Eso ha sido muy aplaudido por América Latina. Ha sido muy en su conjunto. En su conjunto, todos. Eso se había vuelto un tema cada vez más importante, al punto de que los países latinoamericanos, varios gobiernos latinoamericanos habían amenazado boicotear la última cumbre de las Américas en Panamá si no se invitaba a Cuba. Entonces, bueno, en ese sentido hubo un paso en la dirección correcta. Se ratificaron acuerdos de libre comercio con Colombia, se ratificaron acuerdos de libre comercio con Panamá. Para mí los puntos bajos, el estallido de la guerra contra las drogas en México. Sé que esto no es una cuestión donde Estados Unidos tuviese mayor injerencia, pero recordemos que lo que estaba haciendo México era simplemente llevar a cabo una política que Washington ha instigado en la región por décadas. Y durante los 8 años del mandato de Obama, aproximadamente 100,000 mexicanos han muerto en la guerra contra las drogas en ese país. Estados Unidos apoyó la estrategia en su momento de Felipe Calderón de reprimir, de ir por los carteles, que es una estrategia que ha sido más o menos continuada por Peña Nieto y bueno, que ha generado tanta violencia en ese país. Así que es un legado mixto. Reforma migratoria, que también se puede ver como parte de la relación con América Latina. El presidente Obama prometió una reforma migratoria en su primer año en Congreso, tuvo las mayorías para haberla aprobado, no lo hizo, y eso es algo que probablemente la comunidad latina, a pesar de los esfuerzos posteriores por tratar de detener el número de detenciones, de deportaciones, es algo que la comunidad latina le va a reclamar. Raquel. Bueno, yo creo, y por hacer un poco de abogada del diablo, que uno de los mayores fallos que ha tenido la administración Obama respecto a América Latina ha sido no darse cuenta de lo que estaba pasando en el Triángulo Norte de Centroamérica. Creo que han sido muy responsables en el análisis, no por que tengan que hacer una política altruista hacia los países latinoamericanos, ni siquiera estoy hablando de una política socialista dadivosa, sino porque realmente les afecta. La crisis de migración infantil en 2014 fue abrumadora, llegando en verano a 60,000, 70,000 niños no acompañados. No sé si somos capaces de analizar bien lo que tiene que pasar una madre o un padre para decidir dejar irse a su hijo solo a cruzar 3 fronteras. Aquí hubo una iniciativa público-privada liderada por el presidente Joe Biden, en la que además se implicó el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución que conoce bien la región, que trabaja de una manera muy activa en Centroamérica, y con el liderazgo de los 3 países, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. A pesar de eso, el análisis que haces, Raquel, es el de que no se leyó bien lo que estaba pasando. Esa iniciativa, que evidentemente trata de atajarlo y me parece correcta porque además trata de atajar el problema desde la raíz, no es tanto el tema de la inmigración gratuitamente, sino por qué esa gente está huyendo, surge a partir de esa crisis que ocurrió en 2014. Obama llegó a la presidencia en 2009. Hay 5 años de margen en las que poderse darse cuenta de ese error. Evidentemente se aplauden los movimientos para poder atajarlo una vez se detecta, pero creo que fue algo muy tardío. Creo que Estados Unidos sigue pecando de no mirar lo suficientemente al sur y mirar más a Oriente Medio, donde tienen intereses petroleros, por ejemplo, y es algo que les pilla mucho más lejos. Estamos en Club de Prensa, ahí tienen imágenes en directo de la actualidad, de lo que está pasando en Washington. Nosotros con el análisis de los mejores especialistas para comprender, para analizar el final de esta época, la de la presidencia de Barack Obama y el arranque de una nueva era con más interrogantes que certezas, la época de Donald Trump. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Plus. Tener una actitud más insolente o más condescendiente con los países latinoamericanos. En este caso, el presidente Obama se dedicó a construir relaciones con aquellos países que querían tener buenas relaciones con Washington y a ignorar aquellos países que... ¿Venezuela es el ejemplo? Venezuela es un ejemplo. ¿Pero es el fracaso de la política de Barack Obama con América Latina? No se le puede achacar a Estados Unidos la llegada al poder del chavismo y el desastre económico de ese país. Es poco lo que Estados Unidos puede hacer. Especialmente en el Congreso, que tendría que haber habido más presión, más fuerza. No, eso hubiera sido contraproducente. Recordemos que el chavismo y el populismo de izquierdas en América Latina necesita antagonizar a Washington. Es uno de los pilares fundamentales. Necesita el enemigo externo. Lo peor que puede hacer Estados Unidos es facilitarle ese enemigo externo.
Y al final de cuentas, veamos el caso de Cuba. Por más que Estados Unidos quiera deponer o remover a un régimen del poder, no lo puede hacer. Con Cuba incluso intentaron invasiones, atentados y de todo lo demás y no pudieron. Entonces, los tiempos han cambiado. Lo que se podía hacer es ponerle sanciones a ciertos individuos del régimen. Eso fue lo que hizo Obama. Vimos cómo el régimen en Caracas trató de aprovechar eso para presentarse como la víctima del imperialismo yanqui. Y bueno, veremos ahora con Donald Trump, que ha dicho pocas cosas sobre lo que haría en Venezuela. No sabemos si va a haber un cambio de actitud. Lo que hizo Obama es muy similar a lo que hizo Bush, que fue simplemente ignorar a Chávez y luego a Maduro y no darles pie a las teorías de conspiración que ellos presentan de que Estados Unidos está a punto de invadir o que está a punto de atacar Venezuela. Pero a tenor de lo que hemos conocido por parte de Donald Trump, de abrir la puerta al diálogo, él dice, incluso con el líder de Corea del Norte, algo impensable hasta hace poco, enfrentarse a China o, por ejemplo, extenderle la mano a Vladimir Putin. ¿Sería descabellado pensar que Donald Trump le extendería una mano a Maduro para abrir un proceso de diálogo, para normalizar unas relaciones que hoy están, si me permiten, por ser políticamente correcto, en una tensa situación? Sí, incluso removamos a Donald Trump de la ecuación. Nuevamente, el régimen en Caracas necesita un enemigo externo. Recordemos que ellos dicen que el desastre económico y el desastre humanitario que está ocurriendo en ese país no es producto de eso, es una conspiración que está aquí, en Washington. Y por lo tanto no es que va a llegar un nuevo presidente de Estados Unidos, que aparte de eso es muy impopular en toda América Latina, es nuevamente el Mr. Danger 2, ¿verdad? Como se referían a George W. Bush en su momento. No va a llegar entonces Donald Trump y los venezolanos van a decir, bueno, ahora sí tengamos buenas relaciones. De vez en cuando, y yo creo que la administración Obama tal vez pecó de ingenua, en algunos momentos vimos cuántos diálogos se anunciaron, que Kerry iba y se tomaba una foto con la canciller venezolana, que Tom Shannon, el segundo del Departamento de Estado, aparecía en Caracas o aparecía en Haití abrazado con Diosdado Cabello, y al final no llegaba a nada, porque el régimen de Caracas no le interesa tener una buena relación con Estados Unidos, le interesa antagonizar y presentar a Estados Unidos como responsable y el del desastre tiempo interno. está dando la razón a los críticos, y es que la oposición ha dicho en múltiples ocasiones que precisamente lo que han hecho todos estos gestos es darle tiempo a un gobierno que no tenía tiempo, y por lo tanto ha perpetuado un gobierno que, según las voces críticas, hoy ya tiene la mayoría de los venezolanos en su contra. Raquel. Bueno, yo creo que además estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos en ese sentido. Venezuela necesita a Estados Unidos como parte de la retórica para mantener el sistema, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, se pueden analizar momentos. Obama hace unos días renovaba la emergencia nacional con Venezuela. Es un mero trámite, porque al final son 60 días los que tiene Trump para renovar todas esas emergencias nacionales con países del mundo. Y Obama lo que estaba haciendo era facilitarle el trabajo para que no hubiera ninguna interrupción, ¿no? Mientras él forma su equipo de gobierno. No era un ataque directo a Venezuela, aunque ellos luego lo presenten así, ¿no? Ese es el último ejemplo, digamos. Pero lo que sí es cierto también es que ni Estados Unidos puede meterse en lo que ocurre en Venezuela, aunque habría que citar también un poco la, digamos, capacidad de Trump para sorprender. No sabemos hasta qué punto Trump puede de repente tener una visión y decidir acercarse a Maduro. Hay quien en las formas los asemeja. Bueno, sí, son tipos irascibles. Estamos viendo ahora mismo imágenes en directo de lo que acontece en Pensilvania 1600, aquí en Washington, donde los dos vicepresidentes abordan la limusina, el vicepresidente saliente Joe Biden y el vicepresidente entrante Mike Pence, para dirigirse al Capitolio en este momento en el que Donald Trump va a tener que jurar como presidente de los Estados Unidos. Antes veíamos también las imágenes de las primeras damas, de Michelle y de Melania, en las que también en la Casa Blanca se disponían a desplazarse hacia donde va a producirse el epicentro de la noticia, justo donde estamos nosotros, detrás, en ese edificio, en las escalinatas del ala oeste del Capitolio de los Estados Unidos. Una mirada a Europa y a Oriente Medio. Antes lo comentaba Raquel, la apuesta de Obama. Estados Unidos siempre ha sido muy sensible con lo que acontece en Oriente Medio, el gran socio Israel, pero Israel ha entrado en la campaña también de una manera como por la puerta de atrás. Sí, bueno, una relación personal que se deterioró muy rápidamente entre el presidente Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Creo que ha sido tal vez en tiempos recientes la administración estadounidense más crítica hacia el gobierno israelí y su política de asentamiento, de alentar la Juan Carlos, me dicen que asentamientos. estamos ahora mismo con las imágenes en directo de la salida del presidente saliente, del presidente Barack Obama y de Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, que también abandonan la mansión presidencial para desplazarse en ese trayecto de 1,5 millas, de unos menos de 2 kilómetros, para llegar a la zona del Congreso. Esas son las imágenes en directo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Cobertura especial NTN24 y Noticias RCN, siguiendo paso a paso cada uno de los movimientos de los protagonistas de la noticia. Juan Carlos. Sí, bueno, una relación personal muy mala. Entonces, las relaciones entre el gobierno estadounidense bajo Barack Obama y el gobierno israelí fueron muy pobres. Igual con otros gobiernos sunitas de la región, con Egipto, con Arabia Saudita particularmente, a raíz del acuerdo nuclear con Irán. Recordemos que hay una gran cisma en el mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas, representados por Irán. Y creen los gobiernos sunitas autocráticos, estas monarquías autocráticas, creen que Barack Obama le sirvió en bandeja un muy buen acuerdo a Irán y es por eso que se generó mucha tensión. Tanto Israel como los gobiernos árabes están deseosos de que Donald Trump tome juramento hoy a mediodía aquí. Es la cobertura especial de NTN24, el análisis hoy en este especial Club de Prensa con Juan Carlos Hidalgo y con Raquel Godos.